Bueno, continuamos en esta cápsula hablando todavía de las víctimas y seguimos diciendo, vamos a empezar diciendo que la Ley General de Víctimas define a las víctimas directas como las personas físicas que sufrieron algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general, cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes públicos, jurídicos o derechos como consecuencia de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano y en los que cuenta el Estado mexicano y a las indirectas como los familiares o aquellas personas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella y también a las potenciales, que son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito, y que para acreditar la calidad de víctimas se requiere demostrar el daño o menoscabo de los derechos sufridos con independencia de que se identifique, aprenda o condene al responsable o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Y al respecto también conviene señalar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el concepto de víctima directa e indirecta en la tesis aislada CC 12 diagonal 2017. También podemos empezar diciendo o también seguir hablando de la Ley General de Víctimas que regula el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tiene a su cargo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos. También al establecer que es obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad que deben proporcionar los mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y emprender la reparación del daño. También, asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo del año 2013 a 2018 se establece como prioridad o se estableció como prioridad la construcción de un México en paz, y esto lo hablamos como un dato histórico, y que garantice el respeto y la protección de los derechos humanos. Y se destaca así la importancia de la implementación de políticas para la atención de víctimas de delitos y violaciones de dichos derechos. También vamos a poder hablar o seguir, o vamos a hablar poco, pero vamos a continuar hablando en otras cápsulas de la reparación integral del daño. Y por esto es que para entender el concepto de reparación del daño, necesariamente se debe hacer la referencia a la responsabilidad. Ya está una responsabilidad del Estado relativa a la inclusión dentro de de la legislación interna de todos los medios suficientes y eficaces para lograr que las ejecutorias se cumplan a cabalidad. Por esto, podemos decir que la responsabilidad que el Estado tiene es proporcionar toda la ayuda suficiente y necesaria a la víctima en materia de reparación del daño, término jurídico que en el artículo de la teoría de las reparaciones a la luz de los criterios de los tribunales internacionales de derechos humanos se define como la relación jurídica por medio de la cual uno o varios sujetos de derecho que viola una obligación determinada queda vinculado a reparar las afectaciones, daños y o perjuicios que se le hayan causado a otro sujeto. Y este otro sujeto también de derecho en quien o quienes también repercute dicha violación. También reparación se define como un término genérico que describe los diferentes métodos a disposición del Estado para cumplir o liberarse de tal responsabilidad. Es por esto que esta obligación dentro de los sistemas de justicia se refleja en el acceso a la justicia. Esto en un tratamiento igualitario ante la ley para todas las partes que intervienen en un proceso judicial y en una justicia restaurativa idónea que repare el daño causado con motivo de la comisión del delito penal a la víctima. Ahora, también podemos decir que hablar de la reparación integral del daño, la víctima, implica conocer con precisión qué es lo que se le va a reparar, cuáles son los derechos humanos que se transgredieron,
y sobre todo cuál es el daño, su naturaleza y extensión, y esto así, para que las autoridades competentes determinen de manera completa y precisa todos los daños causados a la víctima, como son los económicos, los padecimientos físicos y psicológicos, la afectación en su entorno social o familiar, incluidas la recuperación de su libertad, liberar sus miedos, frustraciones y dolor, entre otros, que surgieron a partir del hecho ilícito en su perjuicio. Ahora también podemos decir que es evidente que para conocer el resultado de los cuestionamientos se requiere de una sentencia ejecutoriada, condenatoria, en donde estén plenamente identificadas la o las víctimas y toda vez que a partir de esa sentencia favorable del Estado estará obligado a garantizar que los daños sufridos sean reparados en la medida de lo posible. Y esto al reconstruir el proyecto de vida que tenía la víctima antes de la violación. Ahora también podemos decir o podemos hablar que la reparación integral del daño, como un principio de derecho internacional, es beneficio de las víctimas directas, indirectas o colectivas, y se completa a partir del derecho a recibir reparaciones cuando se ven afectadas su integridad física y o psicológica, y cuando se reconocen los daños materiales e inmateriales que generan las medidas específicas para repararlos. Por esto también es que en el cumplimiento de la sentencia, además de evitarse la revictimización, debe estar apegada a derecho, al ser justa, equilibrada y precisa en cada uno de los resolutivos, esencialmente los relativos a las víctimas, donde se decida sobre la restitución, indemnización, rehabilitación, no repetición y satisfacción como principios generales atendidos dependiendo de cada caso en particular. Ahora también vamos a continuar hablando sobre la ejecución de las sentencias y la reparación integral del daño, puesto es que de las obligaciones en materia de reparación, las diversas sentencias emitidas en la Corte en forma precisa establecen cada una de las reparaciones a los que se sujeta el Estado con motivo de las violaciones a los derechos humanos que se acreditaron fehacientemente durante el proceso jurisdiccional. En ese sentido, estas resoluciones decretan los daños causados y cada reparación y rehabilitación, entre los que están las medidas económicas que resarcirán y los tratamientos o asistencia médica y psicológica para las víctimas. Ahora, en términos de estas citadas resoluciones, también se tiene un listado de los daños causados a partir de su declaratoria, los que determinan la medida de reparación integral para la víctima, daños que se desglosan y se conocen como inmateriales, morales y psicológicos, físicos, así como los dirigidos al proyecto de vida, colectivos y sociales, materiales, emergentes y al patrimonio familiar y al lucro cesante también. Ahora, una vez determinados los daños identificables en un proceso judicial, las medidas de reparación integral serán todas las acciones en favor de la víctima que le permitan recuperar su vida en cuanto a restitución, rehabilitación, satisfacción y así como las acciones que el Estado implemente en su legislación interna para repararla de forma integral. También podemos decir o reiteramos que la reparación del daño, podemos decir que debe considerarse como un derecho humano en favor de todo aquel que se ubique en el supuesto de víctima, y también los ofendidos por la comisión de un hecho constitutivo de delito que sanciona la ley penal. Ahora, la normativa nacional alude a la reparación del daño al identificarlo como el conjunto de acciones en beneficio de la víctima que van a restaurar en lo más posible los daños causados con motivo de la acción que se cometió en su perjuicio en materia de cumplimiento y se entiende como dejar las cosas en el estado que guardaban antes de la violación cometida. Ahora, también podemos hablar o destacar que el máximo Tribunal Nacional profundiza en materia de reparaciones mediante sus ejecutorias. De entre las trascendentales por el tema está la emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al resolver el amparo en revisión 706-2015 y cuyo ponente fue el ministro Arturo Saldívar, donde se precisa como derecho de las víctimas la reparación integral, efectiva, apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso. Ahora también, esta ejecutoria indica que los medios específicos de reparación son la restitución y entendida como devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, la indemnización, donde se consideran los perjuicios económicamente evaluables, la rehabilitación, que incluye atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales, y la satisfacción que comprende la implementación de medidas eficaces para corregir que no continúen las violaciones, así como las garantías de no repetición, cuya finalidad es contribuir a la prevención de violaciones futuras por medio de la adopción de medidas legislativas, judiciales o administrativas. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula, pero vamos a continuar todavía hablando sobre la víctima en la siguiente cápsula.